Paz a ustedes, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, desde Tijuana, Baja California, México. Continuamos con el estudio de Primera de Corintios, con el eslogan La epístola que revela el carácter personal de Pablo. El día de hoy vamos a meditar en un tema que lleva por título Algunas instrucciones acerca de las ofrendas. Vamos a hablar un poquito sobre unas instrucciones acerca de las ofrendas, especialmente una ofrenda para una necesidad. Y el verso base se encuentra en Primera de Corintios 16, del verso 1 al verso 4. Hoy tenemos la bendición de llegar al último capítulo de esa epístola a los Corintios. Y antes quisiera poner en manos de Dios esta reflexión. Les pido que me acompañen a hacer una pequeña oración. Bendito Señor, Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, porque tu amor es grande, tu bondad es infinita. Gracias, Señor, por este día que nos concedes. Gracias por la vida, Padre, por la provisión. Señor, en estos momentos hemos de tomar un tiempo para escudriñar tu bendita palabra. Pero antes quiero poner en tus manos que tú seas, Padre eterno, que me permita poder hablar conforme a tu divina voluntad. Que pueda, Señor, perdonar mis errores, mis faltas. También, Señor, quizá la falta de capacidad, Padre eterno, para poder expresarlo. Pero quiero pedirte, Padre eterno, que tú puedas usarme como un instrumento para poder reflexionar sobre estos versos. Que podamos, Señor, interpretarlo conforme a tu bendita voluntad, no conforme a la mía, bendito Padre. Dame, por favor, esa sabiduría, Señor, que proviene de ti, para poder hablar a cada corazón, Señor. Y también prepara, bendito Padre, a quien ha de escuchar este mensaje, que pueda ser de reflexión, de meditación para nuestra vida, Padre eterno, que pueda servir de instrucción en nuestra vida, Señor. Dirígenos, Padre, sé pues con nosotros. Quédate, Padre eterno, con cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos estos favores. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, el día de hoy vamos a meditar en el verso 1 hasta el verso 4 del capítulo 16 de Primera de Corintios, que a la letra dice así: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, y guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Estos versículos son una instrucción. Seguramente estos fueron la respuesta a una interrogante o a una enseñanza anterior, porque el apóstol comienza diciendo en cuanto a la ofrenda. Podría haber sido una pregunta, es probable que sí. En este pasaje se explican algunas instrucciones sabias sobre las ofrendas y las colectas en la iglesia. Y con gran frecuencia, muchas de estas instrucciones se han ignorado y esto nos produce como resultado escándalo, rumor e incluso destrucción de la causa de Cristo. Las instrucciones sobre la dádiva son para todas las iglesias. Aquí en este primer verso les dice de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
Pablo les había dado las mismas instrucciones a varias iglesias de Galacia. Lo que Pablo enseñaba aquí, al parecer, lo enseñaba en todas partes. Y este parece ser el orden establecido en el que se deben de manejar las ofrendas y las colectas en la iglesia. A la colecta que se hace referencia en estos versos es a una ofrenda especial que se hacía para los creyentes pobres de Jerusalén. Por alguna razón, los creyentes de Jerusalén en ese momento tenían una pobreza muy grande. Algunos comentaristas han especulado que el sufrimiento se debía quizá a dos razones, pero repito, solamente son especulaciones. Una es que esta pobreza se debía a las persecuciones severas de los judíos. Otra que pudiera haber sido también el fracaso de la propiedad común que practicaba la iglesia primitiva, esperando el regreso inmediato del Señor, porque ya habían pasado cerca de 30 años desde que la iglesia primitiva había comenzado a practicar lo de la propiedad común de los bienes, y algunos opinan que este sistema había fracasado y que había provocado una pobreza generalizada entre los creyentes de Jerusalén. Sin embargo, repito, estas son especulaciones. Y cualquiera que haya sido la causa inmediata de la pobreza, los creyentes, lo que sí es cierto es que los creyentes de Jerusalén se encontraban en una necesidad apremiante. Y esta necesidad era tan apremiante que se necesitaba una ofrenda de todas las iglesias cristianas para suplir esta crisis. La enseñanza que nosotros vemos en estos versos es evidente, que la iglesia debe de suplir las necesidades apremiantes de los hombres, las necesidades del prójimo, que por medio de esa dádiva, de esa manifestación de amor se pueda suplir esa necesidad. ¿De quién? De los pobres, de quien padece hambre, de quien se encuentra enfermo, que muchas veces sabemos que la enfermedad llega y que no todos estamos preparados para poder enfrentar una enfermedad, especialmente enfermedades graves, para todas aquellas personas que se encuentran desamparadas, para las que se encuentran perdidos, para aquellas multitudes de personas que tienen poco, e incluso a todas aquellas personas que en este mundo también tienen una necesidad de esperanza. Entonces la enseñanza, mis hermanos, es clara. Los creyentes debemos de dar. ¿Y cómo debemos de dar? Debemos de hacer cuanto nosotros podamos. Debemos de dar conforme a nuestra posibilidad. Y sin duda sabemos que si hay provisión en nuestra mesa, pues conforme a ello, ¿verdad? Nosotros debemos de dar con ese corazón generoso. Por mencionar algunas citas, Lucas 3:11 dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Amén. ¿Cuántos de nosotros no tenemos, gracias a Dios, esa provisión en la mesa? Entonces, aquí nos dice que si tenemos 2 túnicas, que le demos al que no tiene. En Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que por cuanto lo hiciéramos a cada uno de los pequeños, se lo estamos haciendo a Él directamente. En Gálatas 6:10 dice,
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y aquí nos dice a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Que hagamos bien a todos los demás, pero mayormente a quienes son nuestros hermanos en la fe. Porque muchas veces queremos suplir necesidades de personas fuera de nuestra iglesia, y no está mal, pero también el consejo es que mayormente lo hagamos con los domésticos de la fe. En este primer verso dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. A los santos se refería a los hermanos fieles en Cristo, al pueblo de Dios, a todos aquellos que son seguidores de Cristo. Y les dice aquí, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Recordemos que las iglesias no eran lugares físicos, sino los diferentes grupos de hermanos que se reunían en casas en Galacia. Y sabemos que cuando nos referimos a iglesia, no sé, muchas veces sí decimos la iglesia, pero el concepto es hacer referencia a todo ese grupo de personas que conformamos el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí está haciendo referencia a que en cuanto a esa ofrenda para esa iglesia, para esos hermanos que se reunían en casas, debían de considerar algunas instrucciones. Y estos versos hacen referencia a eso, a instrucciones de cómo llevar a cabo esa recolección de ofrenda. El tema de exposición en estos versos no es el debatir sobre si el sábado o el domingo, sino el tema base es la ofrenda. Pablo solicitaba de las iglesias apoyo, recursos materiales para llevar a los hermanos de Jerusalén. La gente que vivía ahí en Galacia era gente que vivía del día a día. No tenía un pago semanal, ni quincenal o mensual, porque muchos de ellos eran artesanos y comerciantes. Eso de recibir un pago, pues ya es algo de ahora, ¿verdad? Que vivimos de una manera diferente, con un salario, pues algunos a la semana, algunos a la quincena, algunos al mes. Estamos hablando aquí de estos hermanos de esta iglesia, de un grupo de personas que vivían probablemente del comercio y que obtenían cierto tipo de ganancias todos los días. ¿Y cuál es la instrucción? La instrucción es muy clara, les dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Es decir, desde el primer día que comience a trabajar, ponga cada uno de ustedes aparte lo que ustedes consideren, según les haya ido, una vez que hayan tomado de sus necesidades. Un comerciante que vive el día a día, es necesario que de sus ventas diarias tenga que tomar para su sustento, tenga que tomar para sus servicios, incluso para invertir al siguiente día. Y aquí la instrucción es que una vez suplidas sus necesidades, tome conforme a su consideración. Desde el primer día dice que empiece a trabajar, ¿verdad? Y volvemos a hacer énfasis, aquí el tema de debate es, a reflexionar es la ofrenda, no el debatir si el sábado o el domingo. Y
aquí nos vamos a preguntar, ¿quién debe de dar? Aquí la respuesta la tenemos en el verso 2, ¿verdad? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Y la instrucción se da claramente. Pero ¿por qué Dios querría que el pobre diera al igual que el de la clase media y el rico? Pablo lidia con esta misma ofrenda en otro pasaje y proporciona dos razones fuertes de por qué todos deben participar en la satisfacción de las necesidades del mundo. Ese otro pasaje lo encontramos en 2 de Corintios 9, del verso 12 al 14. Y podemos deducir, mis hermanos, que el dar motiva a las personas a alabar a Dios. Porque Dios quiere que todos y cada uno de nosotros nos podamos desprender de lo que Él nos ha provisto. Porque es una manera de alabar a Dios, es una manera de motivar a las personas, es una manera de agradarle. Además de que el dar edifica una comunión fuerte entre los creyentes. Entonces aquí el llamado es cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y notemos aquí un punto muy importante. Dice, ¿cómo se debe hacer la ofrenda? Guardándolo, es decir, apartando nuestra ofrenda. Y esto no podría significar que una persona debe tener guardada su ofrenda o apartada por largos periodos de tiempo antes de darla, sino Pablo dice categóricamente que se le debe de dar a la iglesia cada cierto tiempo, de modo que no haya necesidad de una ofrenda especial cuando él venga a la iglesia. Entonces, por consiguiente, el decir guardándolo significa poner la ofrenda en el almacén, es decir, en el tesoro de la iglesia. Todos nosotros quienes nos congregamos sabemos que en nuestras congregaciones tenemos pues una tesorería, ¿verdad? Tenemos incluso a un tesorero. Y también el guardar hace referencia a que ese dinero que nosotros apartemos en la casa durante la semana se haga de la manera en la que se aparte y en la que no se gaste. Que no sea un dinero que nosotros tengamos ahí y que lo gastemos o que lo tomemos. Y nunca se va a poder exagerar en el énfasis de la importancia de este punto, de el decir guárdelo, guardándolo, porque con qué frecuencia los creyentes gastamos el dinero del Señor sencillamente en otras cosas. La palabra de Dios dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y eso quiere decir que honremos a Dios con lo que tenemos, que apartemos, que no tomemos ese dinero, ¿verdad?, que hemos destinado para Dios. ¿Y por qué? La pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué nosotros como creyentes debemos dar? Pues porque Dios nos ha prosperado, porque Dios cuida de su pueblo, Él nos bendice. El Señor Jesús enseñó claramente que a su pueblo se le darían las cosas indispensables para la vida. Y por consiguiente, Dios espera que los creyentes den según Él los haya prosperado. Aquí hacíamos referencia que la iglesia de Galacia mayormente eran artesanos, eran comerciantes. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes den conforme Dios les haya prosperado, así como les haya ido, como haya sido tu venta, como hayas
como hayas tú tenido ingreso. Entonces aquí vemos un principio, vemos que nos dice eh, que el creyente debe dar sobre la base de su prosperidad. Y esto quiere decir que debemos de tener un corazón generoso, que si Dios nos ha dado mucho, pues que de la manera con la misma generosidad nosotros podamos mostrar ese amor para con el prójimo, porque no es para Dios, es el amor al prójimo, es ese cuidado hacia el otro, es ese ser las manos de Dios en esta tierra. Entonces, recordemos Deuteronomio 16:17 que dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Y es que el apóstol Pablo, en cuestiones de dinero, el eslogan del estudio de esta primera carta dice el carácter personal de Pablo. Y aquí podemos notar un, pues, un punto importante del carácter del apóstol, y es que en las cuestiones, en este caso haciendo referencia a cuestiones económicas, siempre él fue muy claro, fue muy directo, y es que no daba lugar a especulaciones, ¿verdad? Era muy claro porque él decía, sabíamos que todas estas ofrendas no eran para beneficio del apóstol Pablo, no eran para beneficio propio, y es por ello que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay muchos lugares en los que los fieles tienen alguna falta de motivación u observan alguna forma incorrecta de estas ofrendas que se dan, que muchas veces son para beneficio, en este caso de las personas, de los líderes. Y aquí nosotros podemos notar que dice, ¿cómo sabemos que no era para el apóstol Pablo? Porque él en toda la carta deja muy en claro que el dinero no era para sí mismo, porque él incluso remarca que no exigía sus derechos como apóstol, que él no le pedía nada a nadie, pero sí le solicita el recurso para aquellos que están en Jerusalén. Y aquí les da la instrucción y les dice, pónganlo aparte en las casas de cada uno o en las diferentes casas donde se reunían. Podían llevarla para que así una persona designada y que llevara una contabilidad lo pudiera enviar para el propósito destinado. Y todo esto notemos que se hacía con la debida transparencia. Aquí la instrucción es hacerlo contabilizado, e incluso vemos que el apóstol no quiere protagonizar esa manifestación de amor. ¿Por qué? Porque les dice, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Vamos a hablar un poquito sobre estas personas que recibían la ofrenda, ¿verdad? Los que para recibir la ofrenda había que manejar cuidadosamente una función administrativa. Y los hombres que debían manejar la ofrenda debían seleccionarse cuidadosamente. Estos hombres seleccionados debían ser hombres de reputación, es decir, hombres a quienes la iglesia pudiera designarles esta labor y en quienes pudiera confiar para manejar el dinero. Y es que es tan importante que la persona que tenga a cargo los tesoros de Dios, el dinero, debe de tener una vida recta, debe tener una buena reputación. ¿Por qué? Porque sabe que va a administrar dinero que no le corresponde, ¿verdad? Y por lo tanto debe de ser una persona íntegra. Aquí el apóstol pues dice que estos hombres debían ser hombres a quien incluso el apóstol pudiera recomendar por medio de cartas.
él tendría que escribir cartas a nombre de ellos para la iglesia de Jerusalén, o incluso pues también personas que la misma iglesia hubiese seleccionado. Y aquí les dice, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas, que ya se tenga contabilizado, que ya se tenga todo preparado, que ya se tenga destinado, ¿verdad? Y dice, algunos, pues nos hace pensar que esto tiene que ver con ese carácter personal de Pablo, en el que a él no le gustaba que hubiera malos entendidos, y pues aquí haciendo referencia a las cuestiones económicas, ¿verdad? Que no se hiciera cuando él estuviera. Podríamos pensar que para que no hubiera malos entendidos, para que se aprovechara el tiempo que estuviera con ellos para hablar de cosas espirituales. ¿Y qué es lo que les dice aquí? Una vez que yo esté allá, si mi agenda me lo permite, hacer el viaje a Jerusalén. Aún así, esos hombres que han sido designados van a entregar el dinero personalmente. ¿A quiénes? A los creyentes en Jerusalén. Entonces, notemos este énfasis, que el propio apóstol Pablo no tocaría ese dinero. Entonces, de este modo siempre se mantendría exento de reproches. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando hablamos de dinero, muchas veces, así como lo decía al inicio, esto da lugar a rumores, a conflictos, a desacuerdos. Recordemos, en 1 de Timoteo 6:10 dice que porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Cuántos no, al tener dinero en sus manos, han cometido hechos deshonestos? Lo vimos incluso con Judas, ¿verdad? El tesorero de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra dice que sustraía de la bolsa, es decir, que tomaba, que robaba dinero. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, algunas instrucciones de cómo manejar las ofrendas, que recordemos que nos dice que cada uno de nosotros debemos de apartarlo, debemos de darlo conforme Dios nos haya prosperado, que debe haber personas designadas para esta responsabilidad, que todo debe de hacerse con transparencia. Y gracias a Dios que Dios tiene cuidado de nosotros, que cada día nos permite poder ver esta verdad, porque no estamos ciegos en cuanto a esto. Y hay mucho que la Biblia nos enseña, como ha sido el día de hoy por medio de este pasaje. Y aquí podemos notar con estos versos, desde una perspectiva bíblica, estas instrucciones para llevar a cabo cómo es la recolección de una ofrenda para un fin en específico. Y aunque el tema que Pablo va a abordar con los de Corinto no es estrictamente acerca de cómo manejar el dinero, esta instrucción es acerca de un asunto tan específico como enviar una ofrenda a los hermanos necesitados que estaban en Jerusalén. Entonces, esto nos pone de frente con algunos principios prácticos útiles, no solamente para que nosotros comprendamos el por qué o el para qué, sino que comprendamos el cómo hacerlo, cómo realizarlo. Y esta es una instrucción directa a la iglesia, pero recordemos, mis hermanos, que, por último, esa ofrenda debe de ser motivada desde nuestro corazón. Que al preparar nuestra ofrenda en casa,
Nos evitamos el dar por obligación o por presión social, porque se trata de un acto de corazón para con Dios, no para con el hombre. Gracias a Dios porque toda su palabra nos es útil para instruir, así como ha sido el día de hoy, mis hermanos. Deseo que Dios les bendiga y que esta palabra haya sido para bendición. Paz a ustedes.